Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas. Mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que di, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Con majestad, oh Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor. Digno eres, Señor. El Señor los bendiga a todos, hermanos. Tengan muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al estudio de este día, el Día del Señor, domingo. Vamos a continuar con los estudios de la armadura espiritual. Estamos en la última pieza y las últimas dos piezas, porque la última pieza comprende dos piezas y lo vamos a ver más adelante. Saludándolos a todos en el nombre del Señor, de parte de mi familia, de mi esposa, la pastora, esperando que todos se encuentren bien, de salud, cuidándose, guardándose y no bajando la guardia. Y por supuesto, siguiendo en oración y por todos, por la iglesia en general. Hermanos, estamos en el capítulo 6 de Efesios. No tengo ninguna noticia que darles, ningún mensaje que darles, más que mis saludos y pues que se sigan cuidando todos. Capítulo 6 del libro de Efesios. Vamos a darle premura para poder avanzar más posible. Capítulo 6. Y leemos desde el versículo 10 como siempre lo hacemos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pidiéndole a nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, que a través de su Santo Espíritu venga y nos dé su palabra, ministre a nuestras vidas, abra nuestros corazones, disponga nuestros corazones, nos dé la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento para recibir su palabra, para aprenderla y practicarla sobre todo. Le damos gracias por todas sus bendiciones, por su gracia, por su misericordia, por este día, por estos momentos en que podemos reunirnos, podemos sentarnos, podemos escuchar su palabra. Es un privilegio, es un honor. Y le damos las gracias, le damos la gloria, le damos la honra por tal privilegio y tal responsabilidad de que tenemos su palabra y tenemos que llevarla a aquellos que no la conocen. Le damos las gracias en el nombre maravilloso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra del Señor así. Por lo tanto, hermanos, estamos en el libro de Efesios, hermanos. Capítulo 6, versículo 10. Por los demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Muy bien, hermanos, entonces nos habíamos quedado la semana pasada un breve recordatorio. No vamos a ver bastante, no vamos a recordar bastante, sino ustedes lo pueden estar viendo en sus videos. Espero que todos estén viendo estos videos y estén siguiendo sus estudios. Ese es mi deseo, mi esperanza y mi recomendación, hermanos. Entonces nos habíamos quedado la semana pasada. El último que hablamos de la tentación del Señor Jesucristo. En el desierto habíamos hablado que el Señor Jesucristo fue tentado 3 veces, como lo dice el capítulo 4 de Mateo. 3 veces fue tentado, y si vemos esas tentaciones, fueron basadas en la carne, deseos de la carne, deseos de los ojos y deseos y el orgullo de la vida. Y habíamos dicho, así como de la misma manera nosotros somos tentados en esas 3 áreas generales, de la carne, en los ojos y el orgullo de la vida, el ego, ¿verdad? Así dice el libro de Hebreos, que fue hablando del Señor Jesucristo, que más tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y 3 veces le respondió Satanás nuestro Señor Jesucristo. 3 veces le respondió, está escrito, está escrito. Le respondió, está escrito y está escrito. Habíamos dicho que bien pudo haber el Señor Jesucristo haberle dicho, ha orado al Padre. Padre, manda a los ángeles guerreros y quítame a este demonio delante de mí. Pero no fue así, sino que él usó la palabra como enseñanza para nosotros, como enseñanza para que nosotros siguiésemos sus pasos. Nosotros que seguimos sus pasos, seguimos sus enseñanzas, todo lo que está escrito en los evangelios, todo lo que él hizo y dijo es para nuestra enseñanza, hermanos, no para que lo leamos como una novela, hermanos. Siempre lo hemos dicho eso, que nosotros tenemos que adoptar, aceptar, recibir esas enseñanzas, porque es para nosotros, para nuestro crecimiento espiritual, y en este momento es para nuestra defensa en la guerra espiritual. Ese es Jesús, la palabra viva de vida. Él pudo haber hecho otra cosa, pero no hizo lo que dice el capítulo 4 de Mateo. Usó la escritura, usó la escritura. Ya habíamos dicho que la escritura que usó son 3 versículos, 3 que son del libro del Antiguo Testamento. Por supuesto que no había Nuevo Testamento todavía. Estamos hablando del Antiguo Testamento y del libro de Deuteronomios. Entonces el salmista nos dice en el capítulo, el salmista en Salmo 119, 11, en mi corazón, David nos dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra, es decir, en mi corazón he guardado la Biblia, la Escritura, los Evangelios, Antiguo y el Nuevo Testamento. No solamente el Nuevo Testamento, hermanos, como a muchos nos gusta solamente leer Salmos, nos gusta leer solamente Mateo, que nos gusta que nos gusta leer no solamente el Nuevo Testamento, porque hacemos a un lado el Antiguo Testamento y decimos que está muy complicado y muy aburrido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es tus dichos, tus versículos, tu palabra, la Biblia. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De esa manera nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, y la única manera en que nosotros podemos mantenernos firmes, resistir los embates del enemigo y no pecar y no caer en las trampas que el enemigo nos avienta. Jesucristo desde niño se había memorizado todas esas escrituras. Por supuesto, ya habíamos dicho en ocasiones anteriores que el pueblo judío desde niños se enseña las escrituras, el Torah, el Antiguo Testamento. Desde niños los padres les inculcan las escrituras, ¿verdad? Para que de grandes no se aparten de ellas, ¿verdad? Como dice el libro de Proverbios, enseñar, instruir al niño desde pequeño, ¿verdad?
instruirlo en la palabra, instruirlo en los caminos de Dios, instruirlo lejos de lo que nosotros hacemos. Nunca los mandamos ahí a la escuela dominical, hay que el maestro se las arregle como quiera. Y cuando llegan a la casa ni siquiera les decimos que aprendieron, ni siquiera les damos el seguimiento, ni siquiera en la casa les damos una repetición, aclaramos dudas que puedan tener. Allá vamos el domingo y que se metan a la escuela dominical total para que no den lata durante el servicio, que se arreglen con el maestro. Lejos de hacer eso. El pueblo judío. Entonces, hermanos, estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo, conociendo las Escrituras y conociéndola desde niño, sabiendo lo que había aprendido desde niño, por supuesto lo que el pueblo, sus maestros le habían enseñado, lo que él había aprendido, el Espíritu Santo, por supuesto, en fin, él conocía las Escrituras, él sabía de qué manera podía responder al saber y conocer las Escrituras. Entonces eso es lo que el pueblo judío enseñaba a sus niños, enseñaba a sus pequeños desde niños les enseñaba lo que eran las Escrituras, el Torá, para que así de grande ellos pudiesen conocer realmente. Es un pueblo muy religioso, hermanos. Nosotros sabemos que es un pueblo muy religioso y por ende ellos conocían y entendían Escrituras. Ya lo hemos hablado cuando hablamos de los evangelios. Nuestro Señor Jesucristo hablaba de parábolas, hablaba de Escrituras y el pueblo entendía, sabía y conocía muchas de las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos estudiaban desde pequeños. Entonces vemos que es así como nosotros también, nuestro corazón, nuestra mente funciona, hermanos. Nosotros metemos información, es como una computadora, nos mete información a una computadora y por lo cual cuando queremos sacar esa información, simple y sencillamente vamos, teclamos y sacamos esa información necesaria. Es así como nuestra mente y nuestro corazón. Nosotros vamos, estudiamos la Escritura, la metemos en nuestro corazón, la aprendemos, la retenemos, como dice Santiago, no solamente aprenderla, no solamente leerla, sino también aprenderla y retenerla como una computadora, para que en el momento dado, hermanos, en el momento que sea necesario, en el momento que necesitamos ese momento crítico, ese momento del ataque del enemigo, que necesitamos ese versículo, esa palabra específica, podemos sacarla, esa información, hermanos. Entonces es así como nosotros funciona la palabra de Dios en nuestro corazón, como dice el salmista: he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios en los corazones, para que el Espíritu Santo, por supuesto que Él es el que nos, en el momento dado, en el momento crítico, nos ayude a responder con la Escritura, con la espada, con la palabra de Dios. Ahora, no me malentiendan, yo sé que el Espíritu Santo no podemos encajonar a Dios, no podemos encajonar al Espíritu Santo y decirle que solamente puede ser esto, solamente puede ser esto, y debe ser esto, y no debe ser eso. No podemos encajonar al Espíritu Santo, no, ni a Dios. Yo sé que el Espíritu Santo, Dios puede darnos versículos en un momento dado, sin que pues, la gente nunca los haya leído, nunca los haya retenido en su corazón, pero no es la regla, hermanos, no es la regla. Dios no va a permitir que nosotros nunca pasemos, nunca revisemos, nunca estudiemos, nunca abramos nuestra Biblia. No, el Señor no va a permitir eso, que seamos unos perezosos espirituales y para que en un momento dado le digamos: Señor, dame un versículo para que pueda defenderme. No, el Señor por eso nos da la Biblia, por eso nos da la Escritura en nuestras manos, para que la podamos estudiar, hermanos. Entonces no seamos perezosos espirituales y en un momento dado de la batalla le digamos: Señor, yo necesito un versículo que me des para esa cosa, cuando nunca nos molestamos ni siquiera para abrir la palabra de Dios, hermanos. Así es que es de suma importancia, hermanos, de vital importancia, como digo, poner la palabra en los corazones, meter la palabra en nuestras mentes, en los corazones, retenerla, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo en un momento dado, repito, podamos usarla para nuestra defensa, como nuestro Señor Jesucristo lo usó en el desierto, en las tentaciones en el desierto, hermanos. Luego leemos lo que pasó después de la tentación, hermanos. En Lucas capítulo 4, versículo 13,
Dice la palabra, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Acabada la tentación, una vez de tentación, se fue, terminó, el diablo se fue de él por un tiempo, no estoy diciendo que se fue para siempre. El diablo anda como el león rugiente, dice Pedro, viendo a quién devorar. Siempre anda constantemente, hermanos, acechando. El león anda como el enemigo, es el devorador, constantemente. No, hermanos, no porque ustedes hayan vencido una batalla, una guerra, una batalla espiritual, y digan, voy a bajar la guardia, ya gané, ya estuvo bueno, ya no va a venir. No, hermanos, a la vuelta de la esquina viene otro ataque, viene otro dardo, viene otra acechanza, hermanos. Dice que se fue de él por un tiempo. Y no creo que sea necesario decírselo, pero se los diré de todas maneras, hermanos. Necesitamos usar la espada del Espíritu Santo en contra del diablo de todas las tentaciones que nos aviente, todos los dardos que nos aviente. Por lo tanto, necesitan saber cómo usar esta arma, hermanos. Necesitamos saber cómo usarla. Está ahí, la tenemos al alcance, está en nuestras manos, como dije la semana pasada, pero lo tenemos ahí almacenada, guardada, llenándose de polvo, de telarañas, y solamente la usamos y la sacamos, le soplamos y la vamos a usar el domingo cuando vamos a llevar a la iglesia. Hermanos, eso, el Señor no nos dio su palabra para eso, hermanos. El Señor no nos delegó sobre nuestros hombros esa gran responsabilidad de darnos su palabra, hermanos, de conocer su palabra. Es un gran privilegio, de hecho, de tener y conocer su palabra, hermanos. Y no nos dio simplemente para tenerla guardada, hermanos. Necesitamos saber cómo usar, es un arma poderosa, hermanos. Necesitamos saberla cómo usar. Como lo he dicho antes, es triste saber que el creyente no conoce su Biblia, hermanos. Estamos hablando de estadísticas alarmantes, de un 80-90% de creyentes cristianos que no abren su Biblia, no conocen su Biblia, no saben versículos, no entienden versículos, no saben, solamente lo que escuchan en la iglesia el domingo, cuando escuchan una predicación, es lo único que, y cuando salen se les olvida todo, no saben, no entienden, no saben usar esa arma. Por eso es que los embates, los dardos, los ataques del enemigo, el creyente no sabe cómo defenderse, simple y sencillamente saca su varita mágica diciendo, te reprendo en el nombre, te reprendo, que no es bíblico. Lo he dicho muchas veces, ¿no? El Señor no nos insta a defendernos de esa manera, hermanos. No dice, saquen su frasecita mágica y defiéndanse de esa manera, te reprendo, acá y te reprendo, te echo. No, hermanos. La palabra claramente nos dice que tenemos que resistir al diablo. Y la manera de resistirlo es a través de la palabra de Dios, hermanos. El diablo perfectamente sabe quién y quién no conoce la palabra. Quién sabe y quién no conoce. Y él se alimenta de la ignorancia espiritual, hermanos. Y es triste, hermanos. Tenemos 2, 3, 4, 5 Biblias en nuestras casas, ¿verdad? La tenemos hasta en nuestros celulares, hermanos. Tenemos tabletas, que podemos bajar, ¿verdad? Pero no la leemos. El Hijo de Dios debe de conocer su palabra, la palabra de Dios, la palabra que Dios le da. El Hijo de Dios, el creyente, debe de conocer, no es una opción, debe de conocer la Biblia. Quizás porque vivimos en un país donde se puede tener todas las Biblias, ¿verdad? Quizás esa sea una excusa, podamos tener Biblias en abundancia, hermanos. Tenemos tantas Biblias, tenemos tantos medios para perseguir la Biblia. Repito, 2, 3, 4, 5 Biblias en nuestras casas, celulares con Biblia, tabletas con Biblia, computadoras con Biblia, podemos bajarla. Tenemos tantas Biblias que nos damos, que de la abundancia que tenemos, no la aprovechamos, no la usamos, hermanos. Pero si viviéramos en un país, hermanos, donde se prohíbe la palabra de Dios, donde se prohíbe hablar o escuchar o tener la palabra de Dios, la Biblia, quizás le daríamos el valor que merece. Quizás le daríamos valor. Va a llegar el día, hermano, en que no va a haber Biblias, no va a haber palabras, hermanos. Y lo que tengan en su corazón, lo que saben en su corazón, lo que tengan memorizado, bien, y lo que no, eso es lo que va a pasar.
Entonces hay lugares como China, hermanos, como China y otros lugares en el Oriente, en el Medio Oriente, donde se prohíbe que se pongan Biblias, donde se prohíbe que se congreguen, se tienen que congregar en lugares ocultos, en túneles subterráneos, etcétera, tienen que ocultarse para leer la Biblia. ¿Y su Biblia? ¿Cuál es su Biblia? Unas hojitas de papel con unos versículos, un versículo aquí, otros 5 papelitos con 5 versículos, y se los están pasando así, de hermanos a hermanos, aquí, allá, esos 5 versículos, y esos 5 versículos se los aprenden en una semana, se los aprenden, porque no tienen Biblia, hermano, no tienen medios, no tienen los recursos, hermanos, porque se les es prohibido. Y nosotros que tenemos todos los medios, nosotros que tenemos las posibilidades, las desaprovechamos. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, por eso es la gran bendición que tenemos, hermano, vivir en un país donde hay libertad de expresión, libertad de religión, libertad de congregarse, libertad de tanta libertad que hay. Cuando usamos el libertinaje, se aprovecha, dice Pablo, no porque seas libre, no uses tu libertad para pecar. Aprovecha la libertad que Dios te ha dado, hermanos. ¿Para qué? Para crecer, madurar, acercarte más a Dios, hermanos. Entonces, con esos 2, 6, 7 o 10 papelitos que tengan de versículos, esos basta para ellos, para aprendérselos, y con eso basta, por si se gozan con eso de conocer los papelitos, esos versículos. Nosotros tenemos toda la vida, y no solamente una, varias, como dije. Así la Escritura nos dice que el diablo lo dejó por un tiempo, dice, a Jesucristo en el desierto. Y eso mismo pasará con nosotros, ¿sí? Pasará con nosotros si nos sometemos a Dios. Pedro dice que el león, nuestro adversario, como león, anda como león rugente, anda acechando a ver quién devorar. Dice, pero resistir al diablo, pero someteos a Dios, y siempre dice, someteos a Dios y resistidlo, ¿verdad? Entonces, primeramente tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Es lo que nos dice Pedro ahí en ese mismo versículo. Sometemos a Dios, sometemos aquí a su voluntad, sometemos a su palabra, sometemos a lo que Él dice. No querer defendernos con nuestras mismas propias armas, con la carne, sino someternos a su voluntad, a lo que Él quiere, como que Él quiere que nosotros conozcamos y llevemos a cabo esa batalla. Someternos a Él. Él es nuestro Padre, es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro defensor, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Él es el que nos va a ayudar a salir de esa batalla, de esa guerra, a salir avante, victorioso, pero tenemos que someternos a Él y sobre todo tenemos que resistir al enemigo, no salir huyendo, no andar con sus frasecitas que digo yo, esas frasecitas de aleluyas, yo te reprendo, ya. Bueno, entonces resistimos al diablo con la palabra de Dios y Él huirá de vosotros. Por eso os digo que es importante hablar la palabra de Dios, saberla, conocerla, entenderla, asimilarla, retenerla. Es la palabra hablada de Dios, es el rema es la palabra hablada de Dios. Había dicho antes que no hay nada malo hablar consigo mismo, ¿verdad? Había dicho eso la semana pasada. No tiene nada malo hablar consigo mismo. Hablamos nosotros con nosotros mismos, así como nosotros pensamos dentro de nosotros mismos, pensamos a nosotros mismos y nos decimos a nosotros mismos. Hablar con nosotros mismos no tiene nada de malo, bíblicamente hablando, claro, sí, no se la van a pasar hablando todo el tiempo en la calle, por donde quiera, uno en voz alta, hablando con uno mismo, pero estoy diciendo bíblicamente hablando, y mencioné el Salmo de David, el Salmo 42, donde David habla con su alma, dice, y le dice a su alma, ¿verdad? ¿Por qué te abates, alma mía, y te conturbas en mí? Espera en Dios, porque aún le tengo que alabar. Sí, estaba deprimido, estaba triste, estaba abatido, estaba conturbado. David estaba pasando, ya sabemos su historia, fue perseguido por el rey Saúl. Siendo aún un rey, era un perseguido, por muchos años fue perseguido, y pues sus enemigos eran muchos, y su mismo pueblo no lo quería, en fin. Entonces, claro, eso lleva y conduce a la depresión, a la tristeza, tal vez a la desesperación, pero él buscaba siempre de Dios, en esos momentos tristes, en los momentos
que se sentía más abatido, él buscaba de Dios. Él sabía que Dios era su refugio, su fortaleza, su amparo, y que Dios nunca lo iba a abandonar. Él es nuestro amigo, Él es fiel, y Él nunca nos va a abandonar en los momentos. Ya nos sentiremos solos, nos sentiremos desamparados, nos sentiremos que el mundo está encima de nosotros, que todos nuestros enemigos nos rodean, pero Dios está con nosotros, hermanos. Es nuestra fe, es nuestra esperanza, y Él es fiel. Él no es hombre para que mienta, y Él le dice: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Entonces él estaba triste, estaba abatido, y dice: ¿por qué te abates, alma mía? Animándose, estaba animando su propia alma, su espíritu, animando su alma. El espíritu que tiene comunión con el Espíritu Santo estaba animando al alma, el alma que compone la voluntad, las emociones, el corazón, etc. Entonces le estaba animando: no te abatas, no te conturbes, no te deprimas, ¿verdad? Ese es David, el espíritu de David hablando a su alma a través de su mente, ¿verdad? Sus emociones y su voluntad. Pero ¿saben algo? También tenemos autorización de hablar con el enemigo. También tenemos autorización de hablar con él. No te sienten a tomar cafecito con él, no se sienten a echar una conversación ahí socialmente con él. No estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando de hablar con el enemigo en voz alta. Me estoy diciendo tomando autoridad. No estoy diciendo que se sienten a tomar un cafecito socialmente, echar una chafa y no, olvídense de eso. Esos son los mediums, los brujos, los satanistas, y nosotros no tenemos parte ni suerte con eso. Estoy hablando de hablar en decir: no tienes parte, no tienes suerte conmigo. Yo soy hijo del Rey, yo soy hijo de Dios. No tengo miedo. Mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, el Señor Jesucristo, que murió por mí en la cruz, derramó su sangre preciosa, soy libre, las cadenas se han rotos, tenemos libertad para expresarlo, así como estoy diciendo en este momento. Háblalo. Él está escuchando. Acuérdense que el mundo espiritual es invisible, no lo vemos, pero ahí está, hermanos, ahí está, ¿verdad? Entonces, hablen, tienen permiso de hablar, pero hablar tomando la autoridad que Dios te ha dado a través del Espíritu Santo. Resistir al enemigo, hablarle en voz alta, ¿verdad? Ustedes van a decir que estoy mal, pero no estoy diciendo, repito, no me tomen mal, no me malinterpreten, no estoy diciendo que hablar socialmente ni echar una conversación, ¿verdad? Entonces, se le habla porque se le dice en voz alta, así como dice Pablo en el libro de Romanos, ¿verdad? Con la boca se cree, con el corazón se cree, y con la boca se confiesa, hermanos, para salvación. Entonces, confiesa con tu corazón. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? Confiésalo. ¿Tú crees que eres hijo de Dios, tu Padre Todopoderoso? Confiesa. ¿Tú crees que eres salvo? Confiesa. ¿Tú crees que Jesucristo murió en la cruz por ti, limpió tus pecados, salvó tu salud? Confiésalo, que el enemigo escuche, ¿verdad? Claro, no van a estar hablando en voz alta en el supermercado, ¿verdad? Ni en su trabajo, van a tener momentos, claro. Sentido común, hermanos. Tampoco decir, todos estoy diciendo que lo griten, hermanos. Esa es una costumbre mala que tiene el creyente. Una costumbre mala. Muchos creyentes tienen esa idea de que Dios está sordo. Cuando oran está gritando para todo pulmón: Señor, escúchame, mira mi dolor, mira que ¿qué es eso? O la persona está sorda o cree que Dios está sordo. Cuando oran gritan a todo pulmón, y lo mismo piensan que el diablo está sordo. No, así del mismo tono de voz que te estoy hablando ahorita, hermanos, el mismo tono pueden hablar y orar con el Señor. El Señor dice en su palabra: antes de que la oración, la palabra salga de tu boca, yo ya la conozco. Él conoce todo, conoce tu corazón, conoce tu mente, conoce los pensamientos, los motivos, todo lo conoce. Es Dios omnisciente, hermanos. ¿Saben lo que significa omnisciente? Que todo lo conoce, todo lo sabe, nada es escondido para Dios. Entonces, hermanos, no se tiene que gritar, no se tiene que estar gritando a todo pulmón cuando estén orando. Que he ido a estos servicios de oración y que se la pasan
es para sorprendernos realmente, para darle crédito al hermano, a la hermana, porque aguantar una hora a puro grito es ya decir algo, debería dedicarse a cantar ópera o algo así, pero para una hora gritando, bueno, hermano, una oración tiene que ser hablada. Es como si tú y yo nos sentamos a hablar y yo me pongo a gritarte, toda la conversación es puro grito. Vas a levantarte y vas a decir, ¿qué te pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? Está mal, porque está grite. La conversación es hablada, baja tu voz, tu tono. No tiene que ser grito, no se tiene que gritar, solo se necesita hablar. A veces basta con un murmullo a veces. Una voz baja. Bueno, ustedes preguntarán por qué necesito hablar. Bueno, porque se necesita hablar. Y repito, con el corazón se cree, con la boca se confiesa, ¿verdad? Eso es como. Debemos de tener cuidado de no darle al diablo los atributos que Dios tiene. El otro punto que quiero aclararles, hermanos. Mucha gente cree que el diablo tiene los atributos que nuestro Señor, Dios Padre Todopoderoso, que Jesucristo. No. El diablo no es omnisciente, no es omnipresente, ni es todopoderoso. Quítense esas ideas. Sí tiene más poder que el hombre en la carne, pero nunca lo comparemos los atributos con Dios. Dios es omnisciente, como les acabo de decir, hermanos. El diablo no conoce lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón, no sabe lo que hay en tu corazón. Pero algunos cristianos tienen la mala costumbre de creer y aceptarlo. Dios conoce los pensamientos, los discierne, las intenciones del corazón. Lean Hebreos 4:2, lo estamos leyendo, estamos escudriñando este versículo. ¿Okay? El Señor conoce el corazón, discierne los motivos más profundos del corazón, separa hasta el alma y el espíritu, las coyunturas, el hueso, etcétera, el tendón, etc. El Señor, ese es omnisciente de Dios, la omnisciencia de Dios, no del diablo. El diablo no conoce lo que tú estás pensando, lo que tú tienes en tu corazón. El diablo no sabe lo que estás pensando, al menos que ya esté en tu mente, por supuesto, al menos que ya le hayas abierto la puerta y dicho, ok, caminé en Year, vente, te invito a pasar y bien, ya vas a participar de todas mis actividades. No, pero ya sabemos que eso no es cierto, no puede pasar eso. No aceptamos, no tiene suerte, no tiene parte, no tiene suerte en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar con Dios. Entonces, no le abran la mente. La mente es el campo de batalla del enemigo, no se la abran. Casco de salvación, hermanos, póngansela. Quiten, pongan un filtro, no dejen pasar esas mentiras, esos dardos, hermanos. Si el diablo toma control de la mente, entonces sí va a poder controlar tu mente, va a poder tomar control, esa área de control del hombre y de la mujer del creyente, lo va a poder controlar, pero mientras no le demos cabida, no va a poder controlar, no va a poder saber lo que hay en tu mente, ¿no? Solamente si está en tu cabeza, si en tu mente. El diablo no sabe lo que piensa, el diablo no sabe lo que conoce, lo que sabes, lo que hay en tu corazón, lo que tu corazón siente, no sabe lo que está sintiendo. Lo que sí puede hacer, como dije antes en el estudio pasado, antes que el diablo ha estado estudiando a la humanidad por miles de años. El diablo te puede leer, pero no puede leer, no estoy diciendo de leer tu mente, tu corazón, de conocerla. Él te puede leer a través de tus actitudes, hábitos, gustos, ¿verdad? Él sabe tus puntos débiles, sabe que eres vulnerable en estas cosas, en estas otras cosas. Entonces Él estudia la actitud, las características, los puntos débiles y todo eso del hombre, pero no la mente ni el corazón, no puede entrar ahí. Entonces Él puede aprovechar y querer plantar cosas en tu mente. Ya vimos eso, son los dardos de fuego que el enemigo puede plantar, pero Él no puede leer tu mente. Entonces quítense esa idea, ese mito que el diablo puede leer tu mente. Eso, cuando nosotros hablamos, hablan en tus oraciones, en tus devociones, en esta palabra, habla con el diablo también y dile,
diablo, no tienes parte ni suerte conmigo. Yo soy hijo de Dios Todopoderoso, yo soy hijo del gran Rey. Mi Señor Jesucristo, yo sigo al Rey. Yo sigo a mi Señor Jesucristo. Él está en mi corazón. Yo tengo al Espíritu Santo. Me ha libertado. Soy libre. No debo de tener miedo, no tengo miedo ya. Todo espíritu de temor ha quedado fuera de mí, de mi corazón y de mi mente, porque mi corazón, mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo mi ser pertenecen a mi Señor y mi Salvador Jesucristo. A Él y solo a Él serviré. Cuando estás confesando así en voz baja, como estoy diciendo, no estés gritándolo, que los vecinos tengan que venir a tocarte y decirte, ¿qué te pasa? O llamen a la policía, hay alguien que está gritando, no, voz baja, en tu cuarto, háblalo. Estamos hablando de un mundo invisible, un mundo espiritual, que el enemigo puede escuchar. ¿Verdad? ¿Entienden? Entonces, así es que lo dices, te resisto, Satanás, lo dices. Si lo dices en tu mente, estás callado, dices, en tu mente estás diciendo, te resisto, Satanás, que no estás hablando, no estás focalizando, sino estás en tu mente solamente te resisto. Y estás solamente repitiendo en tu mente, te resisto, Satanás, hecho fuera, y todo en tu mente, creyendo que Él te va a leer tu mente. Pero no va a servir de nada. Vocalízalo, háblalo, no lo grites. Jesús lo habló en el desierto, no lo acabamos de hablar. Si nosotros pudiésemos visualizar, dijéramos que tenemos una pantalla, viésemos una pantalla, ¿verdad? Lo que pasó en el desierto con nuestro Señor Jesucristo y el diablo, si tuviésemos una pantalla, cuando fue la tentación, lo pudiésemos ver en cámara, en una pantalla, tal vez en una computadora, en una cámara, solo veríamos a Jesucristo hablando. Solo veríamos a nuestro Señor Jesucristo hablando. Y uno diría, bueno, ¿con quién está hablando el Señor Jesucristo? Yo no veo a nadie, ahí está hablando Jesucristo, está citando los versículos del Señor Jesucristo, solo de pan vive el hombre, y solo a Dios servirás, y en fin, está citando el Señor Jesucristo versículos de Deuteronomio, pero ¿con quién está hablando? No vemos a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una escena que el Señor Jesucristo está hablando porque nosotros nos imaginamos, porque vemos muchas películas de Hollywood, o porque se nos ha platicado, vemos muchos cuadros de la religión donde se pintan al diablo con sus cuernos y su tridente y su cola o sus patas de cabra y su barba, no sé, y ya no tenemos esa idea en la cabeza que el diablo estaba enfrente a Jesucristo y todo así con su tridente y con sus... No, repito, nuestra guerra es espiritual, es guerra espiritual, hermanos. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra espíritus malignos en los aires, principados y potestades. Jesucristo estaba, ustedes lo verían solamente hablando solito ahí, pero no estaba ahí el diablo. Y Jesucristo sabía que ahí estaba el diablo, lo estaba tentando. Así cuando viene la tentación, nosotros sabemos que ¿de quién es la tentación? Tienes el discernimiento. ¿Quién es el que te está tentando? No es Dios. Dios no tienta a alguno, ni puede ser de ningún tentado. Dice Santiago. Entonces sabemos quién es el demonio. Ahí es donde nosotros citamos la palabra, porque sabemos que estamos siendo tentados, citamos el versículo, así como dice Jesucristo. Y si alguien nos estuviera viendo, diría, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién hablas? No. Es el diablo que me está tentando, por eso estoy respondiéndole con la palabra de Dios. Entonces, nuestra guerra es espiritual, hermanos. Eso es una manera de no una analogía, sino de ilustrarles, de verles un ejemplo. Si pudiésemos ver al Señor Jesucristo en el desierto, solamente lo veríamos hablando. No, se está hablando solo, citando versículos solo. No, está en la guerra espiritual contra el diablo. Entonces, lo veríamos decir solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo versículo que citó el Señor Jesús, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vive el hombre. Para muchos vivimos solamente para el pan, pero no, también tenemos que saber y reconocer que vivimos, subsistimos, caminamos, respiramos, estamos conscientes, tenemos vida, salud, etcétera, etcétera, por la palabra de Dios. ¿Cuántos están cansados con eso? Ya tienen hambre, ya no mencioné pan, ya quieren comer, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, hermanos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lo que citó el Señor Jesucristo de otro nombre al diablo. Ustedes quizás al ver esto se preguntarán, ¿verdad? ¿Con quién estaba hablando el Señor? Pues ya sabemos. Él estaba en plena guerra espiritual, ¿no? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Le estaba ofreciendo pan, estaba en ayuno por 40 días y 40 noches. El Señor tenía hambre. Muchos dirán, pues era Dios, no tenía hambre. Él pasó el desierto, pues, como si nada. No tuvo hambre, no tuvo sed porque era Dios. Hermanos, hombre, se hizo hombre. Dios bajó del cielo, se hizo hombre. Por favor, lean su Biblia y déjense de religiosidades, ¿no? Toda palabra que sale de la boca de Dios, esa es la palabra hablada, la palabra rema. El Señor nos sacó su Biblia, nos dijo, espérame, voy a ver mi Torah, mi Antiguo Testamento, voy a ver qué versículo saco, a ver, déjenme ver que me acuerdo, no. Él sabía qué sacar, qué versículo citar, él sabía, él conocía. Y nosotros también sabemos y conocemos porque tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Yo he guardado tu palabra en mi corazón. He guardado tu palabra en mi corazón. Entonces tenemos que memorizarla, dice. Lee tu Biblia y todo. Y lee tu Biblia y conócela y reténla y aplícala todos los días si quieres crecer. Bueno, déjenme hacer un paréntesis, no es completamente verdadero esta aclaración, ¿verdad? Yo les he martillado mucho a todos ustedes que leamos la Biblia, conozcamos la palabra, que memoricemos, que estudiemos, que no seamos ignorantes espirituales, no seamos perezosos espirituales, no seamos ignorantes, creyentes ignorantes, sino conozcamos la palabra de Dios. Eso es lo que yo siempre les he exhortado de todos nosotros. Y es lo que Dios nos habla en nuestras palabras. No es el que sale de mi ronco pecho, porque es idea mía, porque se le ocurrió al pastor decir, no, es palabra de Dios que nosotros debemos de conocer y saber entender su palabra. Lean Santiago. Entonces, tenemos que tener, pero no significa que porque conozcas con tu palabra, entiendes tu palabra, sepas tu palabra, conozcas el versículo, no significa que vas a crecer y vas a ser una persona madura espiritualmente. No significa eso, hermanos. No significa eso, no necesariamente es verdad eso. ¿Saben por qué? Porque pues tenemos hay mucha gente que lee su Biblia, hay mucha gente que lee su Biblia, conoce su Biblia, entiende su Biblia, y lee todos los días y sabe versículos al revés y al derecho, y no ha crecido por años, no ha crecido, hermanos, por años. ¿Por qué? Pues no significa solamente que por el hecho de que solamente conozcamos y entendamos por el solo hecho de que entendamos y conozcamos la Biblia, vamos a crecer espiritualmente o madurar espiritualmente. No, hermanos. Un ejemplo claro y práctico, para no darle tanta vueltas a la hoja, tenemos a los fariseos. Ellos conocían la palabra, conocían la letra, conocían al revés y al derecho, lo entendían, y eran maestros de la ley, pues sabían toda a la palabra al revés y al derecho, y crecieron, eran maduros en la fe. No. Los fariseos sabían toda su Biblia y no crecieron. La iglesia apostólica, hermanos, no tenía Biblia. La iglesia apostólica, la primera iglesia, no tenía Biblia, pero los vemos cómo crecieron. No tenían
el Nuevo Testamento, por supuesto, pero tener el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, no tenían su Biblia, no andaban cargando su Biblia bajo de su hombro, como nosotros muchos aleluyas andamos ahí presumiendo nuestra Biblia más nuevecita y que tiene no sé cuántos idiomas y que no sé cuántas fotografías, etc. Entonces andamos presumiendo. Ellos no tenían eso, la Iglesia Apostólica. Pero ¿cómo crecieron? Lo vemos cómo crecieron exponencialmente. Se multiplicaron, la iglesia se multiplicó, que llegó hasta evangelizar a todo el mundo. Voltearon el mundo al revés, evangelizaron a todo el mundo. ¿Y cómo es que crecieron? Por la palabra hablada de Dios, rema. Dios hablaba a los corazones de los hombres. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a tu corazón, que tú escuchaste la voz de tu corazón? Y no es que Dios no quiera hablar a tu corazón, Dios nos habla todos los días, a cada instante, está hablándonos. Él quiere esa relación. Nosotros somos los que cortamos y hacemos a un lado esa relación, no queremos escuchar. Apagamos el canal con Dios, prendemos el canal con el mundo, prendemos el canal con el diablo, prendemos el canal con la carne, prendemos el canal con el yo, prendemos el canal y escuchamos toda la porquería, toda la inmundicia, toda la suciedad, todos los dados los recibimos. El canal que Dios, cuando Dios nos está hablando, lo tenemos apagado. Déjenme decirles algo, Dios nos habla a través de las escrituras, ya sabemos eso. Y repito, no se puede ni se va a crecer como cristiano si no escuchas la palabra de Dios, rema, la palabra que sale de la boca de Dios. Si lees tu Biblia, pero no escuchas la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, no vas a crecer, hermanos. Repito, si lees tu Biblia, pero no escuchas lo que Dios está hablando en tu corazón, no vas a crecer. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Escuchemos al Espíritu Santo que nos está hablando. Pídele al Señor que te haga sensible a la voz del Espíritu Santo. Abre tu oído, quita la cerilla de tu oído. La cerilla que el diablo te pone, que el mundo, la carne, el yo, todo lo que te quita todo eso y abre tu oído a la voz, a la palabra, al rema de Dios, a la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces siempre, repito, siempre se ha exhortado el leer y conocer la Biblia, toda la Biblia. No solamente los libros, no seamos específicos, nos gusta leer solamente, a mí me gusta Mateo, a mí me gusta solamente Lucas, Hebreos solamente me gusta a mí, no, Apocalipsis, no, que el Antiguo Testamento, no me hablo de eso, es muy árido, muy aburrido, no lo entiendo, entonces somos específicos, espirituales, bíblicos. Entonces, no se trata de eso, desde Génesis hasta Apocalipsis tienes que saber, entender, conocer y leer tu Biblia, hermanos, ¿no? Pero cuando se trata de buscar una palabra de Dios, cuando se tiene problemas en la vida, ¿verdad? Necesitas instrucciones y direcciones, hermano. Cuando tú compras un aparato, he dado este ejemplo burdo, cuando compras un aparato, cuando compras cualquier cosa, todo viene con instructivos, cómo armarse, cómo usarse, compras un carro, cómo usarse, cómo mover, cómo hacer eso, claro, cosas esenciales. Entonces vienen manuales. La vida tiene su manual, hermanos. El creyente tiene su manual, se llama la Biblia. Entonces necesitamos instrucciones y direcciones. Necesitamos saber específicamente qué quiere Dios para nosotros, qué quiere Dios para tu vida, qué quiere Dios para ti, cómo quiere Dios que lo sigas, lo sirvas, las decisiones que tú tomas en tu vida, cómo las debes de tomar, cómo debes de educar y criar a tus hijos, cómo debes de llevarte con tu marido, con tu esposa.
cómo debes de tener tu relación con tus semejantes, con tus vecinos, cómo debes de llevar tu relación con tu jefe, en fin, todo eso está en la palabra de Dios, hermanos. Pero esperamos hasta que el predicador salga con una predicación así para que nosotros podamos entender, aprender solamente. Cuando todo está ahí, son las direcciones, todo está específicamente, pero nosotros solamente leemos porque nos gusta la Biblia, hermanos, ¿verdad? Ay, me gusta mucho, me gusta Marcos, me gusta mucho Mateo, y solamente leo del Antiguo Testamento. ¿Qué lees? Leo Salmos, sí, leo Salmos. ¿Qué más? Salmos, sí. ¿Qué más lees? Y Salmos, sí. Qué bueno, entonces leo Salmos. Sí, pero cuando tengo problemas leo Salmos, ¿y qué más lees? Leo Salmos, ¿y qué? Cuando tienes una dificultad, ¿qué versículos? Voy a Salmos 91, sí, Salmos. Además lo tengo abierto en mi casa, así, el Salmo 91, así, ese espanta todo espíritu inmundo, todo espíritu que venga a mi casa y todo eso. Religiosidad, hermanos, religiosidad. Necesitamos tener relación, hermanos. El cristianismo es relación, el cristianismo es una relación, repito. Nosotros no somos religión, somos relación. Tenemos que tener una relación con Dios. Y la relación significa yo te hablo, tú me hablas. Eso es una relación. Yo no puedo tener relación con alguien, amistades, hermanos, etc., si yo no hablo con ellos. Si yo me aparto, me aíslo, me quedo en mi casa, no salgo, no quiero soy un ermitaño, no quiero hablar con nadie, no tengo relación. Lo mismo pasa con Dios. Si nos separamos, nos alejamos, no buscamos, no escuchamos, no oramos, no pedimos que quiero escuchar tu palabra, no tenemos esa relación. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a querer entender lo que Dios quiere para ti en tu vida? No, a base solamente de lo que otros digan. Job decía, a oídas te había oído, a oídas te había escuchado, te había entendido, mas ahora mis ojos te ven. Dice, ahora yo te oigo. Ya no oigo lo que otros hombres me dicen de ti, sino ya te oigo a ti, Señor. Ya te escucho, rema tu palabra de Dios en mi corazón. Sí, lee tu Biblia, sí, conoce tu Biblia, sí, entiende tu Biblia, sí, aprende tu Biblia, pero escucha la palabra, rema, la palabra hablada de Dios en tu corazón. Necesitamos comunicación con Dios, hermanos. Esa es la relación. Necesitamos escuchar lo que Dios quiere decirnos. Leemos la Biblia, Señor, voy a leer tu Biblia, voy a leer la palabra, ¿sí? Y quiero que me digas, a ver, qué es lo que pasa en mi vida, qué es lo que quieres que yo haga en mi vida. Y voy a abrir mi Biblia, la abro, eso es lo que voy a pasar, eso es lo que... Eso no, eso es, ¿qué es eso? Voy a abrir la Biblia y el versículo que yo lea, ese es lo que Dios quiere para mí. Eso es magia, o eso ¿qué es eso? Brujería, adivinación, ¿qué es esas cosas? Todo es aborrecible por Dios. Lee tu Biblia, órale antes de leer tu Biblia. Señor, tú sabes lo que yo tengo, tú sabes lo que yo necesito, tú sabes lo que estoy pasando. Yo quiero conocer, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero que tú hables en mi vida, quiero que hables en mi corazón. Yo voy a leer tu Biblia, no voy a leerla nada más abrirla así al azar. No, déjense de cosas de supersticiones y brujerías y hechicerías y magia. Cuando estamos leyendo nuestras Biblias, hermanos, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando estamos escuchando una predicación, de pronto salta un versículo que habla el predicador, de pronto salta un versículo que estamos leyendo cuando estamos leyendo la Biblia. Ese versículo lo sentimos, Dios nos hace sentir en su corazón. Dios inmediatamente, Dios te va a hacer sentir, me va a hacer sentir, este versículo es para ti, hijo. Este versículo es para ti. No lo pases por corrido, no lo pases por alto, hermanos. Si Dios te hace sentir en ese momento que ese versículo, esa palabra es para ti, tómala, recíbela, aplícatela. No te hagas baños de pureza y digas, yo no soy, sí, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo no, eso no es para mí, eso es para el vecino, eso es para el que está atrás, es para el que...
Muchas veces a través de predicaciones, de estudios, leyendo nuestra Biblia, el Señor nos habla a través de eso, nos hace, salta ese versículo que estamos leyendo y nos dice el Señor en nuestro corazón, ese es para ti, hijo. Repito, puede ser la predicación, el estudio, puede ser cuando estamos en nuestras devociones leyendo la Biblia. Todos creemos, hermanos, en los dones espirituales. ¿Verdad? Todos creemos en los dones espirituales, no todos, hermanos, no todos creemos en los dones espirituales. Todos debemos de creer, pero no todos creemos. Pero los que creemos en los dones espirituales, creemos firmemente que estos dones se mueven hoy en la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a hablar más de esto la semana que entra. Lo dejamos aquí con dones espirituales. Para la semana que entra hablamos un poquitito, no vamos a abarcar mucho de los dones espirituales, eso lo veremos cuando hablemos de los dones espirituales, pero quiero tocar nada más un pequeño punto de los dones espirituales la semana que entra, hermanos. Así es de que lo dejamos hasta aquí. Si tienen alguna duda, hermanos, repito, háblenme, mándenme un texto. Con mucho gusto les aclararé. Si quieren algún punto que queramos hablar más en extensión, que nos extendamos más, si nos explayemos más en algún punto, con mucho gusto lo haremos. Háblenme, mándenme un texto a mí, a la pastora, a mi esposa. Estamos aquí para servirles, hermanos. Mis oraciones son para todos y cada uno de ustedes, hermanos. Inclinen nuestro rostro y vamos a orar. Padre, venimos a tu presencia en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. No por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, alabando, glorificando tu santo nombre, dándote gracias por tu amor, tu gracia, la misericordia, derramada en nuestras vidas día tras día, todas las bendiciones que tú nos das día tras día, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te adoramos, Señor. Levantamos nuestra oración por la iglesia, por tu iglesia, Señor Jesucristo, por todo el mundo. Levantamos nuestra oración por nuestros hermanos que llevan tu palabra, misioneros, predicadores, evangelistas, y que se encuentran en lugares de gran peligro, para aquellos que sufren persecución. Pedimos, Señor, que tú los guardes, los cubras, los protejas, seas tú con ellos. Te pedimos que tu palabra, tu evangelio sea llevado a todos los rincones del mundo, Señor. Te pedimos que nosotros seamos también portadores, seamos embajadores de también tu palabra. Habla en nuestras bocas, así como oraba tu siervo Pablo, Señor. Oraba para que le fuese dada palabra en su boca, y que la confianza para llevar la palabra a todos aquellos, Señor, que tú les pongas enfrente, Señor. Abre, Señor, nuestras bocas, nuestras lenguas, Señor. Tus palabras, tú nos las has delegado para que las llevemos, ir y doctrinar, discipular, llevar tu palabra a todas las naciones. Entonces, esa es nuestra responsabilidad de gran comisión, Señor. Tú nos las has dado y la tenemos que llevar, primero tenemos que aprenderla, llevarla. Tenemos que retenerla en los corazones. Te pedimos por tu iglesia en oración, por cada uno de mis hermanos y uno a ellos sus oraciones, en sus necesidades, en sus peticiones. Te pido que tú las recibas, Señor, y te pido que tú nos guardes, nos cubras y nos protejas contra todo mal, todo peligro, toda enfermedad, toda calamidad, contra todo ataque, todo dardo y fuego del enemigo, contra la mano del impío, la boca del perverso y la mano del violento. Cúbrenos con tus alas divinas, Señor. Guarda nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Bendice, Señor, nuestra comida y nuestra bebida, Señor. Te pido por nuestros matrimonios, te pido por nuestros hijos, te pido por nuestros trabajos y nuestras finanzas. Te pido, Señor, porque esta pandemia, Señor, tú le pongas fin, Señor. Te pido, Señor, que tú elimines y consumas este virus con tu fuego consumidor, Señor. Acaba con esta pandemia, Señor, te lo pido. Por los enfermos, te pedimos también por los que están en los hospitales, por los que están enfermos, por esta pandemia, por los que sufren, por los que lloran, por los que tienen enfermedades terminales, Señor, te pedimos por fortaleza, por sanidad, Señor. Para ti nada es imposible, Señor, Dios mío, te pedimos, Padre, Señor, para que tú, Señor, levantes, Señor, a todos aquellos, Señor, y fortalezcas a todos aquellos que se encuentran enfermos, y aquellos que han perdido seres queridos a través de esta pandemia, Padre. Sobre todo, Padre, te queremos pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestras iniquidades, transgresiones, nuestras concupiscencias, porque hemos pecado, nos hemos alejado, te hemos fallado y te hemos olvidado, Padre. Te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Señor, perdona tu iglesia, Padre, te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús.
y te damos las gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Hasta la próxima, hermanos. El Señor los bendiga, hermanos.